Es un privilegio podernos reunir para juntos, a una sola voz, adorar a nuestro Dios. Amén. Bueno, ¿me ponéis el primer versículo, por favor? Bueno, hoy voy a hablar sobre visión espiritual. A ver, ¿qué es la visión espiritual? Nos dice Gálatas 5:25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto me resuena mucho, ¿no? Está muy resonante. Bueno, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto se escucha muy complicado y es complicado, pero es un mandato y es lo que Dios nos pide, cómo debemos vivir una vez que sea Dios quien gobierne nuestras vidas. Amén. Bueno, necesitamos abrir nuestros ojos espirituales. Es una necesidad, además de ser un mandato. Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para poder entender y distinguir o diferenciar lo espiritual de lo natural. Lo espiritual es todo lo eterno, es todo lo que no se ve, lo que no tiene límite de tiempo, pero que influye en todo lo natural, en todo lo que vemos, lo que tocamos, lo que palpamos, lo que nos rodea. Todo lo natural siempre viene de lo espiritual. Por eso necesitamos entender qué es la visión espiritual, o qué es tener los ojos abiertos espiritualmente, o qué es andar en el espíritu, que es lo mismo, ¿no? A ver, todo lo que vemos, todas las situaciones que nos pasan, siempre hay un propósito. En todo lo que pasa hay un propósito detrás, que muchas veces no vemos. Todo ocurre por algo, en toda situación. Estamos viviendo una situación, estamos viendo algo, allí ocurre algo. Tenemos que pensar que detrás de cada cosa que ocurre en lo natural, viene de lo espiritual, sea de lo divino o sea de lo diabólico. Pero todo tiene que ver con lo espiritual, todo lo natural. Así que ver lo espiritual es ver la vida a través de los ojos de Dios. Es ver la dirección que Dios nos da en cada momento y en cada cosa, en cada situación que tengamos que vivir. Siempre Dios nos está dando una dirección, pero tenemos que verla. Y eso no lo podemos ver con estos ojos naturales. Tenemos que andar con los ojos espirituales abiertos. No podemos tomar decisiones en Dios o decisiones que Dios nos está mostrando y diciendo que tomemos si lo estamos analizando de una manera natural, ¿no? A veces tenemos que tomar una decisión complicada o difícil y oramos. Pero ¿qué pasa? Que tomamos la decisión que a nosotros más nos parece, a la que mejor nos parece en el momento. Y resulta que esa no es la que Dios nos está mostrando. Esa era la que estábamos mirando nosotros con nuestros ojos naturales.
Vamos a ver un ejemplo, que es un ejemplo muy evidente de lo que esto quiere decir, ¿no? Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 6. Para ponerlos en contexto, esto era cuando Siria estaba atacando a Israel, pero el profeta Eliseo de parte de Dios recibía todos los planes que tenía este rey, este ejército, y se lo decía al rey de Israel. Y como al rey sirio no le salía nada, pues se enfadó y mandó a buscar a Eliseo, que era pues el chivato, ¿no? Digámoslo así, que le estaba dañando todos los planes. Entonces dice el versículo 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pues esto fue un milagro que Dios hizo, ¿no? Dios contestó la oración de Eliseo. El criado pudo ver lo que no estaba viendo, lo que no había visto. Él solo vio lo que vio con sus ojos naturales, el ejército que los iban a atacar. Pero Eliseo estaba viendo lo mismo que su criado. Eliseo también estaba viendo el ejército que estaba preparado para atacarlos. Pero Eliseo también estaba viendo la protección de Dios, cómo Dios estaba obrando para protegerlos, para pelear por ellos. Él sabía que esa batalla la iba a pelear Dios, que él no tenía que hacer nada. Eliseo no tuvo miedo, no se escondió, no salió corriendo, no huyó. Él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque estaba viendo con sus ojos espirituales las dos cosas. Entonces, hay una diferencia entre Eliseo y el criado. Hay una diferencia grande, ¿no? Pero no tiene nada que ver esa diferencia, no tiene nada que ver con la posición de criado o de siervo. No tiene nada que ver. Recordemos que Eliseo también fue siervo. Él también fue siervo de Elías. Pero igual, Eliseo, desde que recibió el llamado a servirle a Elías y a ser el sucesor del profeta Elías, era un hombre que tenía hambre de Dios. Tenía mucha hambre de Dios. ¿Por qué? Porque los ojos espirituales, Eliseo no se le abrieron los ojos en el momento, como a su siervo. Eliseo ya tenía sus ojos abiertos. Él ya estaba con sus ojos abiertos, él ya sabía lo que iba a pasar y lo que estaba pasando. Porque esa visión no es por casualidad. Eso no se recibe porque sí. Dios quiere enseñarnos a ver todo desde su perspectiva. La visión espiritual es parte del equipamiento que Dios nos dio para que podamos caminar en el Espíritu, para que podamos caminar de acuerdo a su voluntad. Eso ya es parte del equipamiento que Dios nos dio. Ya lo tenemos. Eliseo lo tenía desarrollado ya, pero eso se recibe en el silencio, en la intimidad, en la quietud, no en el ruido ni en la distracción. La visión
espiritual nos sirve para que, así como Eliseo, no desesperarnos en los momentos de caos, en los momentos de presión, sino que estemos viendo qué es lo que está pasando, qué es lo que Dios quiere y sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Así que el que tiene la visión espiritual abierta no cae en las emociones, no cae en lo emocional. Porque cuando no vemos, pues sentimos de todo. Sentimos miedo, sentimos rabia, sentimos ira, sentimos de todo. Pero cuando estamos viendo lo espiritual, ya sabemos, estamos viendo el ataque, pero también estamos viendo la protección de Dios. Estamos viendo la dirección. La visión espiritual es el enfoque, es ver lo que Dios está viendo. Y el enfoque es lo que nos da la dirección. Es eso, cuando se va a hacer una foto con una cámara, sobre todo esas antiguas, hay que poner bien la mira. Ese es el enfoque. Yo estoy viendo más allá de lo que aquí está sucediendo. Aquí pueden estar sucediendo muchas cosas contra mí, contra cualquier otra persona o en fin, cualquier situación. Pero yo estoy viendo el enfoque, yo voy hacia allá, es lo que yo tengo que hacer. Pase aquí lo que pase, yo no estoy involucrada en esto, en mis emociones, yo voy hacia donde lo que Dios me está mostrando. Amén. Bueno, eso nos enseña a no confiar en lo que sentimos, sino a escuchar la voz de Dios y a saber, a recibir esa dirección. Necesitamos ver que hay una guerra espiritual abierta contra nosotros. Sabemos que hay una guerra espiritual contra nosotros. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos ver los ataques del enemigo, las trampas del enemigo para no caer en ellas. Porque cuando nos desesperamos en nuestras emociones, en la desesperación, cuando caemos en la desesperación, puede ser un ataque del enemigo para hacerme caer en una trampa y yo voy directo por la trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque no estoy viendo, estoy sintiendo, estoy pensando, estoy viendo lo que ven estos ojos y por ahí me meto y es una trampa del enemigo. Ahí caigo, ¿no? Dios siempre es bueno y luego nos muestra, nos habla, nos dice cómo salir, pero ya tiene que pasar un rato. Mejor si lo viéramos antes, que lo podemos ver. Esto no es una cosa, no, para los cristianos, para los hijos de Dios, esto debe de ser algo normal. Necesitamos verlo. El enemigo, esa guerra espiritual nos ataca por donde menos lo pensamos, el día que menos lo pensamos. Ahí está, nos ataca por la familia, por los hijos, la salud, por la economía, en fin, por mil partes. No todo lo que sucede es ataque del enemigo, no estoy diciendo que todo lo que nos sucede es un ataque del enemigo, no. Pero cuando sea un ataque del enemigo, que lo podamos ver, que podamos discernir. Cuando es una enfermedad física porque me dio una enfermedad y es natural, o cuando es una enfermedad porque ha venido un espíritu de enfermedad. O así muchas cosas, ¿no? La economía igual, muchas cosas. Todo lo que nos sucede tenemos que discernir si esto o es un trato de Dios para con mi vida o es un ataque del enemigo. A ver, hay una cosa que es muy peligrosa y es el éxito espiritual sin tener una mirada espiritual, sin visión espiritual.
La ceguera espiritual es igual que la natural. Una persona que no ve no puede caminar sin nada que lo guíe, sin algo que lo dirija. Si vemos una persona que no ve caminando por la calle y va a la deriva, vemos que es un peligro, que puede acarrearse la muerte. Es un peligro, le puede pasar cualquier cosa. Lo mismo es un cristiano que camina sin visión espiritual. Vamos ciegos por la vida. Vamos caminando a la deriva y podemos llegar a un lugar donde no teníamos que haber llegado. Nos puede pasar algo que no tenía que habernos sucedido. Entonces, un cristiano que camine sin esa visión espiritual es un desastre, es un peligro, porque es exactamente lo mismo. Necesitamos tener esa mirada, ver todo a través de los ojos de Dios para saber por dónde vamos, a dónde tenemos que llegar, qué tenemos que hacer en cada momento, en cada situación, qué es lo que Dios me está diciendo, qué decisión tengo que tomar, cuál es la que Dios me está mostrando, porque hay cuando hay situaciones o tenemos que tomar decisiones, hay muchas voces, ¿no? La nuestra, la de mi mente, mis sentimientos, mis emociones, está la del enemigo y también la de Dios. Y ahí tenemos que saber distinguir. ¿Por qué es un peligro? Porque puede tomar decisiones que no tiene que tomar, hacer muchas cosas para Dios que son al revés, o sea, que no lo está haciendo para Dios. Cree que lo está haciendo para Dios, pero no. Y pueden ser cosas buenas. No tienen que ser cosas malas, pueden ser cosas buenas, pero las está haciendo, pero no las está haciendo para Dios. Está equivocado por motivaciones, por cualquier otra cosa. Así que tenemos que tener cuidado. Y sobre todo ahora, a ver, Pablo, que más adelante vamos a ver algo de Pablo. Pablo creía que en su tiempo, que en el tiempo que él vivía y sus contemporáneos, a ellos les iba a tocar el regreso de Cristo. Y él se basaba en eso para instruir a la iglesia que vivieran preparados para ese regreso del Señor. Han pasado pues muchísimos años, ¿no? Ha pasado el tiempo y el Señor no ha llegado. Pero si Pablo en ese tiempo creía que el Señor venía, que les tocaba ver la llegada del Señor, por las situaciones que era difícil para ellos en ese tiempo, era muy difícil el evangelio, vivir el evangelio para ellos. ¿Cuánto más nosotros hoy? Después de todo el tiempo que ha pasado, ¿no pensamos que estamos nosotros mucho más cerca? Que estamos muy cerca y con todo lo que está pasando. Entonces, nada que se haga sin esa visión de Dios sirve de nada, no sirve para nada. Ahora podemos ver el avance, ¿no? El avance en este mundo de tanta cosa, la ciencia, la tecnología. Vemos avances que nos asombramos, ¿no? Que si la gente de esa época viera ahora lo que sucede, pues no lo aguantarían. Con tanto avance, con tanta ciencia, con tanta tecnología, sin embargo, el mundo está hecho un desastre, ¿o no? Cuanto más tecnología, más avance, más desastre. ¿Por qué? Porque sin visión de Dios, todo es un desastre. Nada es correcto, nada está bien. Sin la visión y sin la dirección de Dios no hay nada que esté bien. Vamos a ver Efesios 1, 16. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, abriendo los ojos espirituales, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos. Pablo oraba por ellos por visión espiritual. Pablo sabía que es de la única manera que podemos conocer a Dios, que podemos conocer su grandeza, que podemos conocer su poder a través de la visión espiritual. Algunos, Pablo, esto lo pienso yo, ¿no? Esto es, creo, me imagino. Pablo oraba por ellos en este sentido porque él lo había experimentado. Cuando el Señor se encontró con Jesús, que se quedó ciego, Jesús luego mandó a Ananías a que orara por él. Y cuando oró por él, dice la Biblia, que cayeron de sus ojos como escamas y vio. Algunos comentaristas dicen que cuando cayeron las escamas de sus ojos, Pablo fue transformado interiormente. Porque dice que enseguida se unió a los discípulos y empezó a predicar en todas las sinagogas. Entonces ahí él pudo ver la salvación, la verdad de la salvación y la verdad de su llamado también, ¿no? Bueno, seguimos con lo mismo, ¿no? Que vivir sin ver lo que Dios está haciendo. Podemos ver una puerta abierta que puede ser una trampa, una oportunidad que puede ser una distracción. Podemos guiarnos por las emociones y no escuchar la voz de Dios. El propósito la visión espiritual es ver el propósito detrás de la situación y de todo lo que sucede. Y necesitamos esa visión para juzgar las cosas y a las personas también, no por lo que vemos, ni por lo que sentimos, sino por lo que el Espíritu Santo nos revela de una situación o de una persona. Vemos una persona y enseguida juzgamos, ¿no? La semana pasada nos hablaron sobre juzgar las situaciones o a las personas a la primera, sin esperar que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que estamos viendo. Bueno, tenemos también ejemplos como Job, que era un hombre dicho por Dios, que era un hombre justo. Era un hombre que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, al final de todo su proceso, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y yo pienso, si Job, porque leyendo el libro de Job vemos cómo él hacía todo lo correcto y todo lo que para agradar a Dios, ¿no? Sin embargo, él no conocía a Dios, no lo había visto. Y yo digo, ¿cómo sería Job después de que conoció a Dios? Después de que pudo ver a Dios, ¿cómo sería su vida? ¿No? Yo pienso en eso y digo, tiene que haber sido. Bueno, tenemos también a Agar. Agar en su desesperación, que iba por el desierto con su hijo, se les acabó el agua y se estaban muriendo de sed. Y ella dejó a su hijo bajo de un árbol para que muriera, porque dijo, no lo voy a ver morir, no puedo verlo morir. Lo dejó bajo de un árbol. Y dice que Dios abrió los ojos de Agar y vio un pozo lleno de agua.
abrió sus ojos espirituales y vio un pozo lleno de agua. El pozo no estaba ahí porque la Biblia no dice, Dios hizo que surgiera el pozo, Dios hizo que fluyera agua de la tierra. No, el pozo estaba ahí, dice que vio, cuando Dios abrió sus ojos, ella vio el pozo de agua. Entonces el pozo estaba ahí, pero ella en su desesperación no lo había visto. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros? Que por la desesperación tenemos la solución ahí a la mano y no la vemos. Nos dan el consejo clave y no lo escuchamos, no lo entendemos. Bueno, ver con los ojos del Espíritu no es un don especial para unos cuantos. Todos estamos llamados a ver a través de los ojos de Dios, a reconocer su voz y a entender su voluntad. ¿Dónde entendemos su voluntad? En la Biblia. Leemos la Biblia y cuando tenemos que hacer algo sabemos cuál es la voluntad de Dios y cuál no. ¿Vale? Y como dije antes, la visión espiritual es parte del equipamiento que Dios nos dio para que podamos vivir esa vida en el Espíritu y de acuerdo a su voluntad. Pero esto no ocurre por casualidad, como lo dije también antes. Esto se cultiva con oración, oración de intimidad, no ir con la lista de la compra, sino con oración en intimidad. Se alimenta con la palabra y se afirma con la obediencia. Hay otro ejemplo Moisés. Moisés estaba en el desierto y vio una zarza ardiendo. Dicen los que estudian, los comentaristas, que en ese tiempo, en ese desierto, era muy normal ver una zarza ardiendo, un arbusto seco, reseco, por el calor se encendía, y que era muy normal ver una zarza ardiendo, se quemaban muchas, pero Moisés, que tenía visión espiritual, él a lo mejor habría visto muchas quemarse, pero él vio algo diferente y se empezó a mirar, puso el enfoque, puso la mira ahí. Esta no es normal. Y se fue acercando hasta que Dios le habló. Y en Hebreos 11, creo que el versículo 27, si no me equivoco, que es el capítulo de los héroes de la fe, dice que Moisés salió de Egipto sin temer la ira del faraón porque se sostenía como viendo al invisible. Eso es mirada espiritual. Bueno, para terminar, la visión espiritual es el fruto, no es otra cosa, no se consigue de otra forma. Ya lo he dicho, que a pesar de la tecnología que tenemos, las capacitaciones que hay ahora, la ciencia, todo lo que hay, con nada de eso, nada nos sirve para ver lo que Dios está haciendo. Nada. Solamente es fruto de una comunión profunda y continua, íntima con Dios. No hay otra manera. La podemos pedir, no tanto pedir, sino desarrollarla en esa intimidad con Dios, porque Dios ya nos la dio. Él ya nos ha dado eso. Tenemos que empezar a desarrollarla en esa intimidad con Él. Así que hagámoslo, hermanos, hagámoslo, porque lo necesitamos, sobre todo en este tiempo que siempre ha sido muy difícil para los cristianos la vida, pero ahora el camino se nos está estrechando mucho más a nosotros y va a llegar un punto, un momento en que va a ser tan finita la línea de poder nosotros ser engañados y entrar al sistema que está moviendo este mundo ya ahora mismo,
que estamos entrando ya. En algunas cosas que no parecen importantes, ya estamos entrando. Así que ahora más que nunca necesitamos tener los ojos espirituales abiertos. Dios les bendiga. Gracias a los que nos están siguiendo por las redes, que Dios os bendiga mucho. Y bueno, nos vemos aquí el domingo a las 11. Amén.